Saludos, mi nombre es el doctor Marino Estrella y en el día de hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial en pacientes con dolor de pecho. Ante un paciente con dolor de pecho, lo primero que hacemos es un electrocardiograma para entonces buscar dentro de las causas emergentes importantes que pueden encontrar hallazgos anormales en el electrocardiograma. Entonces vamos a ver qué encontramos en el electrocardiograma en el caso de una emergencia. Dentro de las causas emergentes y sus hallazgos electrocardiográficos, tenemos por ejemplo el taponamiento cardíaco. Lo que vemos en el taponamiento cardíaco es una alternancia eléctrica, siendo la alternancia eléctrica que tenemos QRS pequeño y que tenemos QRS grande. Y esa secuencia continúa, QRS pequeño, QRS grande, QRS pequeño, QRS grande. En el tromboembolismo pulmonar podemos encontrar lo que es el patrón de McGinn-White, que es el S1QT33. S1Q3T3 quiere decir que tenemos S profunda, Q profunda y T invertida. Y eso es sugestivo de que tiene el paciente un tromboembolismo pulmonar. También podemos ver en el caso de tromboembolismo pulmonar bloqueo de rama derecha, taquicardia sinusal, hipertrofia ventricular derecha y desviación del eje a la derecha. En el caso de una pericarditis, podemos encontrar lo que es la elevación difusa del segmento ST, que sería la primera fase, y depresión del segmento PR, que también ocurre en la primera fase de la pericarditis. Luego va a continuar con aplanamiento de las ondas T, que sería la segunda fase. La tercera fase sería la inversión de las ondas T y finalmente la cuarta sería la normalización del electrocardiograma. En cuanto a la disección aórtica, tenemos que hay elevación del segmento ST y depresión del segmento ST, y por lo tanto se puede confundir con lo que es un síndrome coronario agudo con elevación o sin elevación del segmento ST, ya que la disección aórtica también se puede presentar con dolor de pecho. Tener esta etiología presente en el momento de diferenciarla con un síndrome coronario agudo, por lo cual va a variar su tratamiento. Entonces vamos a ver algunos casos. Aquí tenemos una paciente femenina de 50 años de edad, tiene antecedente mórbido conocido de una histerectomía, o sea, de una remoción del útero hace 30 días por miomatosis uterina. Viene vía emergencia por presentar disnea súbita acompañado de dolor de pecho pleurítico. Al examen físico se recibe una paciente disneica, consciente, orientada en tiempo, espacio y persona, que luce agudamente enferma con signos vitales de 80 a 40, una cardíaca en 150, respiratoria en 28, saturando 88% y una glicemia en 110 por glucotest. Al examen físico se ve edema y dolor del miembro inferior derecho. Fíjense aquí tenemos edema, rubor y calor a nivel del miembro inferior derecho, lo cual sería sugestivo de una trombosis venosa profunda del miembro inferior derecho, lo cual tiende a ser la etiología que conlleva al tromboembolismo pulmonar, desprendiéndose uno de los coágulos del miembro inferior. Aquí tenemos lo que es el patrón S1, Q3, T3, o sea, una Q profunda, una S y una T3 invertida, y esto es sugestivo de un tromboembolismo pulmonar. A este paciente le hacemos un ecocardiograma en lo que es la visión apical, y en la visión apical aquí vemos que hay una dilatación del ventrículo derecho, lo cual sugiere que el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar. Se le hace el estudio más sensible y más específico, que es la angiotomografía. Y fíjense lo que se ve aquí es los pulmones a cada lado. Este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo. Y lo que estamos viendo en el medio son los vasos. Y aquí fíjense que hay una imagen hipodensa. La ven aquí, una imagen hipodensa grisácea. Y eso es sugestivo de que el paciente tiene un coágulo a nivel de la arteria pulmonar, y es lo que encontramos a nivel de la angiotomografía en un tromboembolismo pulmonar. Fíjense ahí cómo se ve, y ahí entonces eso es positivo para un tromboembolismo pulmonar. También se le hace lo que es la sonografía patelar y la sonografía a nivel de lo que es la región femoral, buscando lo que son los coágulos. Y aquí fíjense que se le está haciendo una sonografía a nivel de la patela y se le hace compresión a nivel de los vasos sanguíneos. Normalmente la vena debería de ser compresible, pero como pueden ver en este caso no es compresible hacia cuando hacemos compresión con el transductor del sonógrafo.
y eso es porque a ese nivel hay un coágulo. Esto es entonces diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿qué hacemos si estamos ante un tromboembolismo pulmonar? Como es básicamente un coágulo, el culpable, en este caso, lo que hacemos es que tratamos al paciente con enoxaparina, 1 mg/kg, y si el paciente está hemodinámicamente inestable, pues se puede en esos casos incluir trombolíticos, como por ejemplo la alteplasa. Vamos a ver ahora otro caso. Un paciente masculino de 60 años de edad, mórbido conocido de un aneurisma aórtico desde hace 5 años. Viene vía emergencia por presentar un dolor de pecho retroesternal desgarrador, 10 de 10 en la escala de dolor. Al examen físico se recibe un paciente apneico, consciente y orientado en tiempo, espacio y persona, que luce agudamente enfermo con los siguientes signos vitales: 180-120, una cardíaca en 90, respiratoria en 19, saturando 94% y una glicemia en 110. Al examen físico se presenta una ausencia del pulso radial en el miembro superior izquierdo. Fíjense que a este paciente se le realiza un electrocardiograma y vemos elevación del segmento ST y vemos su desnivel del segmento ST. Vemos elevación aquí en D2, D3 y ABF y un subdenivel a nivel de ABL. Recordemos, como dije anteriormente, que esto puede ocurrir tanto en el síndrome coronario agudo como puede ocurrir también en la disección aórtica. Por los datos que tenemos hasta ahora, vamos más hacia que es una disección. Aquí le hacemos una radiografía de tórax y fíjense que el paciente presenta un mediastino ancho. Los mediastinos anchos también favorecen el diagnóstico de disección aórtica. Se le hace una sonografía y se visualiza el aneurisma. Los aneurismas, por definición, en la sonografía deben de tener un diámetro mayor de 3 centímetros. Aquí no se ha medido, pero es claro que tienen más de 3 centímetros de diámetro. Se realiza entonces una tomografía y fíjense aquí cómo viene la separación de la luz del vaso típico de los pacientes que tienen disección aórtica. Y entonces esto es diagnóstico de una disección aórtica, que sería el diagnóstico de este paciente. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de una disección aórtica? ¿Cómo manejamos la disección aórtica? Lo primero es que estos pacientes no pueden ser anticoagulados y no se le puede dar antiplaquetarios. De ahí la importancia eminente de que se diferencie con el síndrome coronario agudo, que también se puede presentar con dolor de pecho. Luego de que ya diagnosticamos que es una disección, es importante saber si es Stanford A o si es Stanford B. Si es Stanford A, el manejo es quirúrgico y se debe de llamar al cirujano cardiotorácico. Si es Stanford B, el manejo es conservador con medicamentos, se utilizan antihipertensivos, como por ejemplo el esmolol a dosis de 500 microgramos kilo o la betalol a dosis de 5 a 20 miligramos cada 2 minutos. En el caso de una disección aórtica, también se debe hacer un manejo analgésico adecuado. Fíjense aquí tenemos lo que es una tabla enseñándole lo que son las clasificaciones de Stanford y lo que es las clasificaciones de Bakay. Fíjense que en la Stanford lo que tenemos es una lesión que afecta a la aorta ascendente y la B lo que afecta es la aorta y la B lo que afecta es la aorta descendente. Vamos a ver otro caso. Vamos a ver ahora una paciente femenina de 55 años de edad con mórbido conocido de lupus en tratamiento con prednisona. Viene vía emergencia por presentar un dolor de pecho retroesternal, 7 de 10 en la escala de dolor. Al examen físico se recibe una paciente consciente orientada en tiempo, espacio y persona y apneica y afebril con signos vitales de 80/50, una cardíaca en 90, respiratoria en 12, saturando 91 y una glicemia en 98. Ella presenta dilatación yugular y ruidos cardíacos apagados. Si tenemos hipotensión, dilatación yugular y ruidos cardíacos apagados, pues tenemos la triada de Beck, la cual es sugestiva de un taponamiento cardíaco. Aquí hacemos un electrocardiograma y fíjense lo que encontramos. Encontramos alternancia eléctrica. Recordemos que alternancia eléctrica son QRS pequeño, QRS grande, QRS pequeño, QRS grande. Esta alternancia eléctrica, como dije anteriormente, es sugestiva de un taponamiento. Para entonces confirmar el diagnóstico, hacemos un ecocardiograma y fíjense que tenemos aquí dilatación del ventrículo derecho
¿ok? Digo, disculpen, compresión del ventrículo derecho con una imagen anecoica alrededor del corazón. Con esta imagen anecoica alrededor del corazón, estamos sugiriendo que el paciente tiene un taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, sonográficamente hablando, se confirma porque el paciente presenta compresión de lo que es el ventrículo derecho, que es lo que estamos viendo aquí, que se comprime, compresión del ventrículo derecho y la imagen anecoica alrededor del corazón, alrededor del pericardio, que entonces, pues entonces confirma lo que es el diagnóstico del taponamiento cardíaco si el paciente viene acompañado de una inestabilidad hemodinámica. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico por el ecocardiograma? Tenemos un taponamiento cardíaco y en este paciente se debe realizar una pericardiocentesis. Entonces vamos a ver otro caso. Aquí tenemos un paciente masculino de 38 años de edad, sin mórbidos, que viene vía emergencia por presentar un dolor de pecho pleurítico que disminuye al paciente echarse hacia adelante. En 7 de 10 en la escala del dolor, acompañado de fiebre no termometrada, el paciente refiere que tuvo un proceso viral hace alrededor de 30 días. Se recibe un paciente consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, euneico febril, con signos vitales de 130-80, una cardíaca en 120, respiratoria en 18 y temperatura 39, saturando 98%. A la ocultación cardíaca presenta un frote pericárdico. Se le realiza un electrocardiograma y fíjense que tenemos una elevación del segmento ST difusa. Tenemos una elevación del segmento ST discreta aquí, aquí. Tenemos elevaciones aquí, aquí, aquí y aquí. Todo eso, estas elevaciones de ST difusas sugieren que estamos ante una probable pericarditis. También recuerden que tenemos lo que es la depresión del segmento EPR, que también sugiere la enfermedad. Entonces, en este caso, el diagnóstico es una pericarditis y el tratamiento de estos pacientes es aspirina de 650 miligramos cada 8 horas o puede utilizarse también ibuprofeno de 600 miligramos cada 8 horas. Ahora tenemos un paciente masculino de 55 años de edad, mórbido conocido de hipertensión arterial, en tratamiento con nifedipina de 30 miligramos, el cual se encontraba en aparente control de su enfermedad hasta hace 2 horas cuando inicia con cuadro clínico caracterizado por una molestia retroesternal, seguida por una alteración del estado de conciencia, descrito como que no respondía al llamado. Se recibe un paciente inconsciente con orientación no valorable y un Glasgow 8 de 15. Fíjense cómo está el Glasgow. El Glasgow aquí es importante. Presenta un Glasgow de 8 de 15. Recordando, en emergencia, los pacientes que tienen un Glasgow 8 de 15 de una causa que no es inmediatamente reversible, estos pacientes deben ser intubados. En el contexto de este paciente tenemos los siguientes vitales, 240/130, o sea, tiene una crisis hipertensiva importante, una frecuencia cardíaca en 80, respiratoria 18, temperatura 37, saturando 98 y una glicemia en 180. A pesar de que este paciente presenta una molestia retroesternal, considerando sus niveles de conciencia, es sumamente importante hacer una tomografía de cráneo. En este caso, se le hizo primero un electrocardiograma, y fíjense que tienen unas T's invertidas profundas. Cuando vemos estas T invertidas profundas en el contexto de un paciente con alteración de la conciencia, uno debe de pensar que se trata de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Efectivamente, se le hace la tomografía al paciente y miren lo que vemos aquí en el hemisferio cerebral izquierdo. Vemos una imagen hiperdensa que está desplazando inclusive la línea media. Esto es, por lo tanto, indicativo de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Y fíjense que el paciente tenía al principio molestia retroesternal y tenía T invertidas que podrían inclusive sugerir un síndrome coronario agudo. Pero esas T profundas también pueden ocurrir en un accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente a pesar que presentó dolor de pecho? Un accidente cerebrovascular hemorrágico. De ahí la moraleja que nunca debemos olvidar que lo más importante siempre, siempre, en un 80-90% es la clínica del paciente. A pesar de haber dolor de pecho, considerar diagnósticos diferenciales de acuerdo a lo que el paciente presente, como en este caso que tenía alteración de la conciencia y por lo tanto llegamos al diagnóstico de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Pues muchísimas gracias y nos veremos en otro video. ¿Ok? Un abrazo.